Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Y yo me gusta empezar siempre cualquier cosa que hago con esta frase, porque en realidad debemos ser agradecidos por todo el bienestar que el Señor nos proporciona. Bienestar de aspecto consciente, que usted puede verlo, y bienestar también de aspecto inconsciente, otro que usted no puede ver, pero que el Señor está obrando a favor de usted. Como todos los sábados y miércoles estamos impartiendo una enseñanza sobre los dones espirituales y vamos a ir paso a paso hasta llegar a la finalidad, que es intentar abarcar lo más posible en cuanto al conocimiento sobre esto. Hay muchas cosas, hermano, implícitas en el aspecto de los dones que nosotros hemos venido tocando, que son importantes y relevantes para el conocimiento de ellos. Ahora bien, eh, el miércoles pasado nosotros tocamos 16 o mencionamos 16 aspectos de ese motor que se supone, y digo se supone, hermano, porque hay quienes obvian o pasan por encima el mandamiento de Dios y la enseñanza de Dios en las Escrituras. Hay 16 aspectos fundamentales, hermano, que complementan ese motor que debe regir y debe mover los dones espirituales dentro de la iglesia. Y ese motor es el amor, como lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, tanto en el verso 4, 5, 6, 7, 8 y verso 13. También tocamos, hermanos, porque aquí el apóstol Pablo habla del amor ágape, del amor perfecto. Pero si bien es cierto, pudimos ver cuando analizamos el libro de Romanos en el capítulo 5, en el verso 5, que ese amor ágape ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. También pudimos ver y comprobar por las Escrituras que el apóstol Juan, en su primera epístola que escribe en el capítulo 4, en el verso 8 al 11 y verso 13, en el verso 16 y verso 19, habla de que del amor de Dios derramado nuevamente en nuestros corazones, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y da por sentado, hermano, que el amor el Señor lo ha derramado en nuestros corazones de tal forma que da por sentado que los dones espirituales que Él le ha dado a la iglesia han sido dados para que sean regidos o sean dirigidos a través del amor. Si bien es cierto, también entendemos, hermanos, que tanto en la iglesia de los Corintios como en la iglesia actual, en el tiempo que nos ha tocado vivir, todo el tiempo de la iglesia, hay quienes han utilizado estos recursos que Dios ha dado a la iglesia para llevar a la iglesia hacia la estatura del hombre perfecto, que son los dones espirituales, que son los ligamentos, por así decirlo, o los tendones que unen el cuerpo, y este cuerpo, hablando en términos físicos, que es lo que Pablo expresa en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Estos dones unen todo el cuerpo, hermano, y están y han sido dados para la edificación total del cuerpo. Pero como nosotros hemos visto en el planteamiento de Pablo y lo hemos visto en el transcurrir de los años en la iglesia, hay quienes han utilizado estos dones de forma incorrecta y hasta de forma competitiva. Pero si bien es cierto, eh, la enseñanza es categórica, la enseñanza es, hermano, para que nosotros nos dejemos mover por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. También decía, hermano, que
como la mayor parte de las perlas o de los diamantes a nivel de literatura, literario, en el Segundo Testamento, o como algunos prefieren llamarlo, Nuevo Testamento, vuelvo a hacer la reiteración, hermano, por el cuestionamiento que se me hizo de que yo estoy intentando alterar el curso de cierta costumbre que nosotros hemos tenido. Y he explicado que prefiero llamarle a lo que algunos le llaman Antiguo Testamento, prefiero llamarle Primer Testamento, simple y llanamente, hermano, porque lo que es antiguo o es viejo está supuesto a desaparecer. Y lejos de ahí, lejos de todo esto, hermano, ese Primer Testamento no creo que esté supuesto a desaparecer. Si bien es cierto, hermano, hay ciertas enseñanzas y ciertas ordenanza en ese Primer Testamento que nosotros no la practicamos hoy porque fueron sombra de lo que habría de manifestarse. Fueron símbolos, fueron sombra, tanto predictivo como en práctica, de ese renacer, por así decirlo, de una nueva era, de un nuevo trato, de una nueva administración en la que Dios trata con el hombre. Y todos esos símbolos que estaban allí en ese Primer Testamento, en lo que algunos le llaman Antiguo Testamento, señalaban directamente a Cristo. Claro, Cristo es la manifestación del nuevo pacto, hermano. Pero en cuanto a contenido, ese Primer Testamento, hermano, hay ciertas normas, ciertas prácticas que se dejaron de hacer porque tuvieron cumplimiento en Cristo. Sin embargo, la ley moral de Dios sigue implícita allí. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel sigue implícita allí. Las grandes victorias que Dios dio a su pueblo y la forma tan sorprendente en los aspectos milagrosos que Dios preservó en la historia al pueblo de Israel siguen allí. De tal forma, hermano, que lejos de desaparecer están vigentes y vivas allí. De tal forma que yo prefiero llamarle Primer Testamento y no Antiguo Testamento por lo mismo que le acabo de decir. Todo lo antiguo está supuesto a desaparecer. Y lejos de todo esto, está todavía vigente en cuanto a su contenido, significado y en cuanto a la ley moral de Dios. Cierto que la ley ceremonial ya dejó de existir para la iglesia porque esa ley ceremonial, hermano, apuntaba directamente a Cristo y Cristo es el cumplimiento de todos esos ritos que se hacían en ese Primer Testamento. Esa es la razón, hermano, por la que yo prefiero llamarle Primer Testamento y a lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, llamarle Segundo Testamento. Creo que por una cuestión obvia, ya por lo que he explicado. Ahora, como todas las perlas y los diamantes en los aspectos literarios, el apóstol Pablo aquí introduce, hermano, una gran enseñanza que fue oportuna para la iglesia de los Corintios como es oportuna para la iglesia de nuestro tiempo. Ha sido oportuna para todo el tiempo de la iglesia. Porque si bien es cierto, hermano, hay quienes han hecho y han vivido, han hecho una exégesis correcta de la palabra de Dios y le han dado la importancia a la palabra de Dios y han situado la palabra de Dios, hermano, como una corona que debe de ir por encima de nuestra cabeza, la cual debe regir todo nuestro ser. Si bien es cierto también, hermano, hay quienes han tomado a la ligera y por motivaciones ya sea personales o sea por una emoción extrema, podríamos decirlo así, han descontextualizado toda la palabra de Dios y han puesto inclusive por encima del precepto de Dios, por encima del mandamiento de Dios, han puesto, hermano, las emociones. De tal forma que hoy nosotros tenemos un evangelio distorsionado y guiado bajo una influencia de emociones que no contribuyen, hermano, a la extensión del reino de Dios. De tal forma que nosotros debemos
estar claro en estos aspectos. Ahora, en el Segundo Testamento, Pablo introduce esta enseñanza y yo creo, hermano, que con respecto a todas las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento o los escritos del Nuevo o Segundo Testamento, hermano, tienen un objetivo particular. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, nosotros sabemos que registran no de una forma exhaustiva los hechos acontecidos en la vida de Jesús, hermano. No de una forma exhaustiva, porque el mismo Juan dice que si todos los hechos si hubiesen escrito todos aquellos hechos que Jesús hizo y todos los milagros que Jesús hizo, hermano, si hubiesen escrito, claro, yo quiero que usted entienda que Juan está utilizando aquí una hipérbole, que es una expresión exagerativa, no es una mentira, como algunos quieren ponerla, hermano. A veces nosotros tenemos que estudiar un poquito de literatura para poder entender este tipo de lenguaje. Juan utiliza aquí una hipérbole, hermano, para hablar en un grado exagerado, de tal forma que fueron tantos los hechos y los milagros que Jesús hizo, que Juan dice que no hubiesen cabido en ningún libro del mundo, por así decirlo. Nosotros sabemos, hermano, no es una mentira, es una hipérbole, es una forma exagerada de hablar, es una forma de decirle al lector que fueron tantos los milagros que resumieron y prefirieron escribir la parte que ellos consideraron o que el Espíritu Santo consideró más importante y más relevante para la vida cristiana. Ahora bien, nosotros tenemos en los evangelios, hermano, tenemos la historia de Jesús, son biografías. En el libro de los Hechos nosotros tenemos la historia de la iglesia y cómo surge la iglesia. Ahora, en las epístolas y en las cartas, nosotros tenemos que se desarrolla el cuerpo doctrinal que se supone debe regir la iglesia. Ahora, dentro de ese cuerpo doctrinal, Pablo, hermano, por circunstancias que se dieron casi en todas las iglesias a las que él le escribió, y las cartas personales que también él escribió, en este caso a Timoteo, joven pastor de la iglesia de Éfeso, a Tito, a Filemón, esa misma carta de aspectos que dan sugerencia a ellos de comportamiento, de actitud, de recomendación, se da, hermano, por un hecho determinado. Quiere decir, hermano, que en su mayor parte, por no decir en todo, se dieron hechos que obligaron que el Espíritu Santo tuviera que inspirar la pluma, ya sea del apóstol Pablo, ya sea del apóstol Juan, ya sea de Pedro, y así sucesivamente, para, hermano, corregir ciertos problemas que se dieron o ciertas situaciones que se dieron en las iglesias o a las personas que ellos le estaban escribiendo. Ahora bien, ¿cuál era la situación de la iglesia de los Corintios? Y nosotros sabemos, hermano, que hay una parte y hay una contraparte de todo esto. Y por esa parte y contraparte que yo le voy a mencionar, nosotros nos damos cuenta que la iglesia de los Corintios, hermano, desde que usted empieza a leer Primera de Corintios, usted se da cuenta que es una iglesia que está sumergida, aunque está sumergida en la gracia de Dios, está sumergida también en enormes problemas de aspectos carnales, porque eran niños espiritualmente. Y ya nosotros hemos dicho, hermano, que un don no le garantiza a usted el que usted pueda todo el tiempo mantenerse en las alturas o el que usted pueda ser espiritual. Esto no es salvedad de espiritualidad. Si bien es cierto, como hemos reiterado una y otra vez, los dones que toda la iglesia, que cada creyente, parte del cuerpo de Cristo. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo, hermano, que todo el que está en la congregación va a gozar de los dones espirituales. Le estoy hablando de todo el que es parte del cuerpo de Cristo. Todo el que está unido a Cristo goza de forma consciente, de tal forma que él lo puede saber o no se dé por enterado que el Espíritu Santo lo ha premiado o le ha dado dones para que puedan ser utilizados dentro de la iglesia. Ahora, tenemos una parte y tenemos una contraparte. La razón por la que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios
corrigiendo, hermano, ciertos aspectos de desorden que tenía la iglesia de los Corintios, corrigiendo su muchachada, por así decirlo, corrigiendo su novatada. Esas enseñanzas se transmiten hasta el día de hoy. Nosotros vemos la iglesia de los Corintios como un ejemplo, pero también lo vemos, hermano, como el reflejo, o muchas iglesias son el reflejo de lo que la iglesia de los Corintios en su tiempo manifestó, por lo cual Pablo tuvo que escribirle. Ahora bien, decíamos, hermano, que en la iglesia de los Corintios se daban ciertas circunstancias y ciertos procederes que no son cristianos. Y aquí está la parte. ¿Cuál es la parte? Eran personas impacientes, eran personas egoístas, eran personas descontentas, eran personas envidiosas, eran personas indecorosas, eran personas indiferentes a los sentimientos de los demás, eran suspicaces, y explicamos que esa palabra suspicaces quiere decir, hermano, que es una persona que está desconfiado y se mantiene con una actitud de sospecha todo el tiempo. Así era la iglesia de los Corintios. Eran rencorosos y eran criticones. En la semana pasada nosotros decíamos, y yo decía, hermano, que no se le vaya el pensamiento por cada una de estas palabras que yo suelo mencionar o que estoy mencionando, se le vaya el pensamiento y vaya a pensar en algún hermano. Porque si bien es cierto, usted piensa en un hermano y muchas veces, por lo general, hermano, nosotros atacamos nuestra debilidad cuando la vemos en otro. De ahí que nosotros entramos en la dinámica de la crítica o mal crítica, porque vemos el defecto nuestro en otro e inmediatamente estamos dispuestos a atacarlo. Esa es la parte. ¿Cuál es la contraparte que Pablo presenta, hermano? La contraparte que Pablo presenta, la presenta en el capítulo 13, en el verso 4, 5, 6, 7, 8 y 13. ¿Y cuál es la contraparte que Pablo presenta? Acuérdese de todo lo que le he mencionado. Son impacientes, egoístas, descontentos, envidiosos, indecorosos, indiferentes ante los sentimientos de los demás o las circunstancias de los demás. Son suspicaces, son desconfiados y siempre están sospechosos. Son rencorosos y son criticones. Ahora, lo que Pablo presenta, hermano, a esta iglesia que manifiesta todas esas señales de carnalidad, y usted puede registrar esto en el en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, parte de la característica de esta iglesia. Ahora, la contraparte que Pablo presenta es esta. Y Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca va a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser, hermano. Porque la manifestación, Dios se manifiesta a sí mismo por el amor. Dios es la manifestación del amor. O el amor es la manifestación de Dios. Cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. Pero el amor va a permanecer. Y en el verso 13 del capítulo 13 de Primera de Corintios dice, ahora permanece la fe. Nuestra vida debe ser una vida de fe. Nuestra vida debe ser una vida de esperanza. Y el amor, estos tres, fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. Quiere decir, hermano, que todos los dones o talentos utilizados dentro de la iglesia tienen que ser regidos y dirigidos bajo la influencia, hermano, del amor. Ahora bien, fíjese en esto que le voy a decir y yo quiero que usted vaya por un momento al capítulo 12, retroceda un capítulo para atrás y vaya a los versos del 8 al 10.
Y yo le voy a mencionar algunos dones que aparecen allí, que Pablo dice, hermano, que no tienen importancia si no son regidos por este motor que debe mover los dones espirituales. Así que el apóstol presenta ahora un gran contraste, los rasgos del amor verdadero. Vaya conmigo ahora al capítulo 12, desde el verso 8 al verso 10, y le va a comenzar a decir, hermano, en estos versos, porque a este es dada el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento, discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Qué le estoy intentando decir, hermano? Que cuando usted va al capítulo 13, Pablo está diciendo, hermano, que 4 de los dones existentes que él está mencionando en el capítulo 12, desde el verso 8 al verso 10, que son, hermano, diversos géneros de lengua, profecía, ciencia y fe, esos 4 dones que Pablo menciona, no es que Pablo le está restando importancia a esos dones, es todo lo contrario, le está sumando importancia. Pero él menciona 4 de esos dones que están contenidos en este verso, para que nosotros podamos entender, hermano, la importancia, la gran importancia de que el amor debe regir no solamente nuestras vidas, sino el servicio que nosotros damos al Señor. Las lenguas sin amor se convierten en mero ruido. Y te va a decir, ¿cómo es eso? Yo le voy a decir cómo es. O como un símbolo que retiñe. Vaya conmigo al capítulo 1, al capítulo 13, en el verso 1 del capítulo 13, y usted verá lo que el apóstol Pablo dice. Si yo hablase lenguas humanas, eso es lo que el Espíritu derramó, hermano, el día de Pentecostés. La glosalía, como se menciona en griego, son lenguas y dialectos humanos. La iglesia, hermano, no habla lengua angelical como han querido enseñar. En ninguna parte de la Biblia enseña que la iglesia habla lengua angelical. Eso es una mentira, hermano. Pablo está diciendo en el capítulo 13, verso 1, vaya conmigo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que Pablo realmente está enseñando aquí, hermano? Pablo no está enseñando que la iglesia habla lengua angelical. Pablo está hablando en un término superlativo y está, hermano, poniendo esos ejemplos al extremo. Si usted como cristiano habla todas las lenguas humanas, que hermano, el hablar todas las lenguas humanas es un fenómeno, hermano, indescriptible. Solamente Dios conoce todas las lenguas humanas. Pero aquí Pablo le está diciendo, si usted habla la lengua de todos los seres humanos, si usted habla lenguas humanas, cantidad de lenguas humanas, y a eso usted le añade ahora que usted habla el lenguaje del cielo, oiga bien, y a eso usted le añade que usted habla el lenguaje del cielo, pero usted no tiene amor, entonces Pablo está concluyendo y diciendo que usted es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Usted no es nada. Su mensaje es un mensaje nulo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, eso es en cuanto a la lengua. Yo espero, hermano, que a usted le quede claro esto. La iglesia no habla lengua angelical.
En ninguna parte de la Biblia enseña que la iglesia habla lengua angelical. Todo lo contrario. La Biblia afirma categóricamente que lo que se derramó el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos en el capítulo 2, usted lo puede buscar, hermano. Habían 13 nacionalidades a las cuales Dios le transmitió el mensaje de salvación por medio de la lengua, de tal forma que ellos dijeron: ¿cómo estos, siendo galileos, les oímos nosotros hablar en la lengua en la que nosotros hemos nacido? Quiere decir, hermano, que lo que se habló en el aposento alto fueron lenguas humanas, para que los que estaban allí pudieran entenderlo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, Pablo está resaltando ese gran motor que es el amor, que debe regir todos los dones operativos dentro de la iglesia. Ahora, la profecía sin amor hace que el profeta sea nada. Usted puede tener toda la profecía que usted quiera, pero si no lo rige el amor, usted no es nada. Así lo expresa Pablo en el verso 2 del capítulo 13. Vamos allá por un momento. Si tuviese profecía, oiga lo que Pablo está diciendo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y concluye, dice, y no tengo amor, nada soy. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted tiene profecía? ¿Entiende todos los misterios? ¿Tiene la fe o ha conocido a alguien que tenga la fe de tal forma que haya trasladado una montaña de un lado a otro? ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Si usted conoce todos los misterios, usted es Dios. Porque ni siquiera Satanás conoce todos los misterios. Y si conoce todos los misterios en cuanto a la existencia humana, hermano, usted va más allá del conocimiento que puede tener Satanás. Y si tuviese toda la fe, acuérdese de esto, Pablo está hablando aquí en grado superlativo para llevar el amor hasta el último extremo. Que no hay nada más importante, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5. Según Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 8 hasta el 11, 13, 16 y 19. No hay nada más importante que el amor. El don que se utilice fuera de la influencia del amor termina haciéndole daño a la iglesia, hermano. Ahora, Pablo no minimiza para nada estos dones. ¿Cuáles dones? Los dones que aparecen en el libro, en el capítulo 12, en el verso 8 hasta el verso 10. Pablo no minimiza estos dones. Simplemente señala que no tendrán un efecto bueno, ya sea en el individuo o en la iglesia, a menos que haya o sean operados en amor o ejercido en el amor. Quiere decir, hermano, que no importa el don que usted tenga, no importa el talento que usted tenga, si usted no es movido por el amor, nada de lo que usted haga, hermano, tiene importancia. Todo eso quedará en el vacío. No dará el resultado que se espera que se dé. Quiere decir que tanto talento como dones dentro de la iglesia deben ser operados bajo la influencia del amor, bajo ese motor, hermano, que nos dirige o que debe dirigirnos a todo. Podemos ir, hermano, al extremo de sacrificar nuestro cuerpo, pero sin amor este acto no sirve para nada. Vamos al verso 3, a ver lo que Pablo dice. Si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para que sea quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ve que Pablo concluye siempre, concluyó el verso 1, el verso 2 y el verso 3, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, de nada me vale. Porque lo que Pablo está resaltando aquí, hermano, por encima de todos esos dones, por encima de que usted pueda obrar con ese don de liberalidad, dar todo lo que usted tiene, oiga bien lo que le estoy diciendo, dar inclusive su cuerpo para ser quemado a fin de salvar a alguno, y usted no tiene amor, el apóstol Pablo concluye y dice, de nada le sirve. Ha entregado sus bienes, ha entregado su vida, y usted lo ha perdido todo porque usted no está siendo dirigido por ese motor que debe dirigir la iglesia y debe dirigir los ministerios y dones dentro de la iglesia, que es el amor. La iglesia, hermano, en este caso la iglesia de los Corintios, estaba dividida y la situación se empeoraba cada vez más debido a que los mismos dones espirituales que se suponía debían edificar la iglesia le estaban haciendo daño a la iglesia. Oiga bien, una iglesia dividida, una iglesia sufriente, con los dones que el Señor había dado a la iglesia para que la iglesia fuese edificada. Y todo esto, ¿por qué, hermano? Estos no estaban ignorantes como la mayor parte de los cristianos hoy en día, que no saben cuáles son sus dones. Ese no era el caso de la iglesia de los Corintios, hermano. Que es el caso de multitud de congregaciones hoy, que multitud de cristianos no conocen sus dones. En el caso de esto, sí ellos conocían sus dones, hermano, pero los dones que se estaban manifestando, lo que estaba creando era un estado de confusión, de división y de malestar al cuerpo, porque no estaban, hermano, siendo regidos y dirigidos bajo la influencia del amor de Dios. Ahora bien, hermano, para los predicadores, estos predicadores o los predicadores que dejan afuera el amor. Cuando yo digo esto, hermano, yo no digo que usted no traiga un mensaje en la cual usted pueda hablar de los aspectos condenatorios de aquellos que no están en Cristo. Eso lo dice la Biblia, hermano. Eso lo enseña la palabra de Dios. Pero quiero señalar este hecho, hermano, que muchos cristianos, oiga bien, apelando al mensaje de Juan el Bautista, sin entender el trasfondo del mensaje de Juan el Bautista, y lo traen a este tiempo, inclusive el mensaje de Jesús, hermano, sin entender el trasfondo, lo traen a este tiempo y están condenando, llamándole hijo del diablo a la gente y mandando a la gente al infierno. Oiga bien, hermano. Juan el Bautista le dijo, generación de víbora, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Pero Juan no le estaba dirigiendo ese mensaje al pueblo que estaba siendo bautizado, hermano, ni al pueblo que acudía a él para ser bautizado, ni al pueblo que creía en el mensaje de Juan. Juan le dirigió ese mensaje, hermano, a los escribas y los fariseos que se acercaban a él con intención de dañar no solamente el mensaje, sino el testimonio de Juan, y de cuestionar, hermano, la verdad que Juan estaba diciendo. Y Juan le llama a sí mismo escribas y fariseos, generación de víbora. ¿Quién te enseñó o quién le va a enseñar a ustedes a huir de la ira venidera? Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos que ellos, hermanos, recorrían mar y tierra
Y hoy yo puedo agregarle un poquito más. Yo puedo agregarle a esa palabra, recorren aire también. Recorren aire, mar y tierra. Y Jesús le dijo a ellos, y hacen un discípulo y lo hacen mucho más hijos del diablo que lo que ustedes son. Pero ¿a quién le está dando Jesús este mensaje, hermano? Le está dando este mensaje a personas que eran obstáculos para que otros pudieran entrar en el camino de la verdad. Y Juan, hermano, y Jesús es drástico en este sentido. Yo no creo que usted tenga el derecho, hermano, de llamar a todo el mundo. Nosotros sabemos, hermano, que todo el que está en tiniebla está bajo el reino de Satanás. Y solamente hay dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el que no está en el de la luz está en el de las tinieblas. Y por lo tanto es servidor de Satanás, hermano. Es un esclavo de Satanás. Pero eso no le da el derecho, hermano, a que usted lo vocifere, inclusive entre en un aspecto de condenación. Ya ellos están condenados, hermano. En ese sentido, nuestro mensaje debe ser un mensaje reconciliador, hermano. Nuestro mensaje debe ser un mensaje de salvación, que es lo que significa el evangelio, buenas nuevas de salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, incluyendo, cuando habla del griego, habla, hermano, de la nación gentil. Ahora bien, hermano, la predicación sin amor es solamente puro ruido. Usted ve predicadores, hermano, que son tan eufóricos en su mensaje, son tan drásticos en su mensaje, sin embargo, en su vida cotidiana, en su vida de relación, carecen de este motor que debe regirnos a nosotros, que es el amor. He visto, hermano, oiga bien, he visto ministro, supuesto ministro, echar a un mendigo de la iglesia porque el mendigo fue y echó, hermano, 5 centavos, pero lo echó en penny, lo echó en centavito. Era lo que tenía y él lo echó. Y el pastor, hermano, de esa congregación, que no está lejos de donde yo estoy, le dijo a este mendigo que si él creía que con eso se podía pagar el aire o la electricidad que se consumía para darle aire acondicionado a él. Usted piensa que ese mendigo que fue a la iglesia y esa persona que en su estado, hermano, en su estado de destrucción, por así decirlo, pueda recibir un mensaje de ese ministro? Cuando el ministro lo está viendo como un símbolo de dólar y está viendo la membresía inclusive como un símbolo de dólar. ¿Usted cree que esa persona va a escuchar a ese predicador? No puede escucharlo, hermano, porque este predicador o supuesto pastor está carente del amor de Dios. Y no, su mensaje no puede ser escuchado. Es triste y es lamentable, hermano. Entonces lo que es solamente puro ruido, porque no vive lo que se está o lo que se predica. La oración, hermano, en este caso para la iglesia del Señor, en todo el sentido, la oración sin amor se convierte en pura palabra vacía. Por eso, hermano, yo insto a los hermanos de esta congregación y le pido encarecidamente a todo aquel que pueda estar escuchando este mensaje, que le ore a su Señor y que le pida a su Señor que ese amor que Él ha derramado en nosotros se manifieste constantemente, inclusive en las peticiones o oraciones que nosotros podamos estar haciendo. La oración, hermano, sin amor se convierte en simple palabras vacías. Inclusive aquello, hermano, aquellas personas que muchas veces les gusta dar y les gusta tocar trompeta, les gusta que los demás sepan que Dios. Quiero decirle, hermano, que esas dádivas que usted puede dar para con Dios no tienen ningún efecto ni tienen ningún resultado.
Cuando usted da sin amor, nada más es una ceremonia. Nada más es un rito cuando usted da. Lo que usted intenta hacer es callar su conciencia dando. Pero en realidad, hermano, esos no son tesoros que son acumulados en el cielo. Las cosas que se hacen bajo la influencia del amor, cuando los dones son utilizados bajo la influencia del amor, cuando la predicación está siendo influenciada bajo la influencia del amor, hermano, cuando la oración está siendo influenciada y dirigida por esa influencia, ese motor del amor, hermano, Dios abre sus oídos. Los inconversos abren sus oídos, hermano, a lo que se está hablando, porque está hablando un hombre que ha sido impregnado del amor de Dios, y su predicación, hermano, es una predicación en los marcos del amor de Dios. Así que, hermano, tenga eso en cuenta. Ahora, el apóstol Pablo habla de la superioridad del fruto del Espíritu. Y usted dice, oh, esto me chocó a mí. Inmediatamente pensé ya en Gálatas capítulo 5, verso 22. Cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, le dice, cuando le habla del fruto del Espíritu, la primera cualidad que pone es el amor. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza. Y menciona 9 características o 9 frutos dependientes siempre del amor, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí ahora a la iglesia de los Corintios le está recalcando y le está señalando. Y nosotros vimos, hermano, desde el capítulo 4, desde el verso 4 del capítulo 13 hasta el verso 8, hermano, y verso 13, nosotros vimos 16 cualidades que Pablo menciona del amor. 16 cualidades que Pablo menciona del amor. Y usted puede decir, no, es que el amor, eso habla del amor de Dios. Sí, pero es que ese amor de Dios ha sido derramado en el corazón de la iglesia, hermano. Ha sido derramado en su corazón. Ha sido derramado en mi corazón. Eso es lo que dice Romanos 5:5. Y eso es lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 8 al verso 11. Y nosotros eso lo hemos visto. Así que, hermano, usted debe ser y debe operar bajo la influencia del amor. Los dones deben ser operados debajo de esa influencia. El amor es el padre de la paciencia y la bondad. Y cuán impacientes nosotros somos y cuán bondadosos nosotros debemos ser. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros obramos bajo esa influencia del amor, todas las cosas que nosotros podamos hacer, la vamos a hacer, hermano, para honrar el nombre de aquel que derramó su amor en nuestros corazones. Yo quiero que usted, hermano, que me está escuchando por este medio de comunicación, y a los hermanos presentes, a los hermanos que pertenecen a esta congregación, analicen en su casa y mediten, hermano, sobre el capítulo 13, en el verso 4, 5, 6, 7, 8 y el verso 13, sobre esa 16 características que habla del amor de Dios. Y si hay algo en usted, hermano, que no encaja o que está fuera de la contextualización de lo que Pablo está hablando, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y volver al redil, volver al camino. Pero arrepiéntase para no volver atrás. Claro, si cae el Señor lo va a perdonar, el Señor lo va a limpiar. Pero si usted es reincidente y sigue reincidiendo, hermano, cuando viene a ver, como dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sencillamente que cuando usted se convierte en algo, en un reincidente sobre el pecado termina pasándole factura. Y es posible, hermano, que usted se reúna con su Señor antes de cuenta, antes de tiempo. Porque ya ve el Señor que usted es reincidente y Él le da todos los medios para que usted vence el pecado. Sin embargo, usted sigue luchando y se deja arrastrar y arrastrar y arrastrar de la carne y de la carne y de la carne. Y cuando viene a ver, hermano, usted sabe más del cielo que lo que nosotros podemos saber aquí.
o lo más triste, no es que usted parta. Lo más triste es que usted caiga en una cama con una enfermedad que lo consuma poco a poco hasta tal grado, hermano, que usted pueda entrar en sí y reconciliarse con su Señor. Así que, mis hermanos, analicen capítulo 13, el verso 4, 5, 6, 7, 8 y verso 13 sobre esas cualidades a la hora de actuar. Si usted está actuando fuera de esos parámetros que Pablo menciona, lo único que tiene que hacer es dar un paso hacia atrás, arrepentirse y luego volver a tomar el impulso para seguir caminando y actuar correctamente dentro de la obra de Dios. Se podría decir que casi en esas 16 características que Pablo menciona allí, hermano, casi se podría decir, y yo podría decir, hermano, que es una verdad absoluta. Usted analiza esas 16 características que Pablo menciona allí, y ahí se personifica, hermano, la obra y la vida de Cristo. En esas 16 características, lo que Pablo está presentando a la iglesia de los Corintios, hermano, en mi opinión, le está presentando la obra y la vida de Cristo. Porque todo lo que hizo, lo hizo por amor. Actuó con paciencia, no fue jactancioso, no fue envidioso, no hizo nada, hermano, que no sea para engrandecer al Padre. Y eso es lo que Pablo está presentando, una descripción totalmente de la obra y de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La presencia del amor afirma a otro y supera los aspectos destructivos de nuestro carácter, hermano. Y usted puede decir, ¿y cómo es eso? Porque el carácter, hermano, del ser humano es un carácter destructivo. Toda obra que se hace bajo condición de pecado, oiga bien, hermano, porque el apóstol Pablo dice claramente que nuestras obras pasarán por el fuego. Y las que no se quemaran, ¿sabe cuáles son las obras que no se van a quemar? Son las obras que Dios le ha mandado a usted hacer. No son las obras que usted hace para justificarse o para que usted piense sobre sí mismo que usted es bueno. Esas obras se van a quemar, hermano. Esas obras se queman. No permanecen porque no son obras que Dios le ha enviado a usted a hacer, algo que usted ha hecho por motivación propia para justificarse a sí mismo como que usted es bueno. Si las obras que nosotros hacemos no las hacemos bajo la influencia del amor para glorificar a nuestro Padre Celestial, hermano, es una obra que es muerta. Y asimismo el hombre que está en pecado, toda obra que pueda hacer, hermano, es una obra que no cuenta para con Dios. Puede contar dentro de los parámetros sociales, pero dentro de los parámetros espirituales, Dios no la toma en cuenta. Y sobre todo en este país. Y usted dice, ¿por qué en este país? Hermano, porque toda obra que usted hace de caridad, escúcheme, para que no piensen, usted tiene ahí a Bill Gates, tiene a un sinnúmero de personalidades y actores de cine que tienen ONG y invierten miles de millones de dólares. Oiga bien, muchas veces aquí, hermano, en el aspecto fiscal, todo lo que pasa de $10,000 arriba, usted puede declararlo como una inversión que usted hizo y el IRS o el Departamento de Impuestos tomará eso en cuenta en el desgravamen suyo y le devolverá su dinero. Así de sencillo. Quiere decir, hermano, que no piense que esas personas que están haciendo mucha beneficencia de obra social, no le están haciendo, hermano, con un doble sentido. También, hermano, hay muchas personas que por esa ONG tienen lavado de dinero, que tampoco no es como nosotros solemos pensar. Ay, qué bueno es. Toda obra que el hombre hace bajo su condición de pecado, hermano, no le es contada para con Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí está personificando, hermano, en esas 16 características, como he dicho, al Señor Jesucristo.
El amor es sufrido. Apoya a las personas que están propensas a renunciar. ¿Cuántos cristianos? Y yo creo que a usted debe moverle eso, hermano. Cuando usted ve a un cristiano que trata de apartarse, cuando usted ve a un cristiano frío, cuando usted ve a alguien que quiere dejar los caminos del Señor, hermano, usted debe llorar por esa persona. Usted debe interceder por esa persona. Usted debe acudir en ayuda de esa persona. Porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Este punto significa paciencia para soportar las injusticias y la ira, hermano, de aquellos que nos desprecian. ¿Usted cree que usted es amado por el mundo? ¿Usted piensa que el mundo le ama? No, porque si usted piensa que el mundo le ama, usted está equivocado, hermano. Ese no fue el mensaje que el Señor dio. El mundo no ama a la iglesia. Ahora la iglesia debe amar al mundo y amar a inclusive a aquellos que nos persiguen. Usted no tiene ninguna honra si tú me amas a mí, que te hago el bien, y aborrece al que te hace el mal. No tiene ninguna honra eso, hermano. Ninguna tiene. Ahora lo que tiene honra es amar a tus enemigos. Y usted dice, ¿y cómo amo a mis enemigos, hermano? Si el enemigo lo que quiere es matarme. Si el enemigo por donde quiera que me ve lo que me está haciendo daño. Me está acechando, hermano, constantemente para demolerme. Ah, pero que eso usted no lo hace en su amor. Porque si lo hace en su amor, ya usted le cortaría la cabeza a sus enemigos. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos condiciona de tal forma que nosotros, hermanos, podemos amar al que nos injuria, podemos amar al que nos odia, podemos amar al que nos hace daño. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros debemos, hermanos, intentar regirnos por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y decirle al Señor que nos condicione de tal forma para nosotros poder llegar a amar, hermano, a esas personas que son difíciles, a esas personas que nos viven acechando y calumniando y que quieren dañarnos el testimonio y que nos viven difamando. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, sabe soportar los males, las injusticias que provienen de la maldad del hombre al confiar en la protección de nuestro Señor. Eso me acuerda, hermano, esa palabra que el Señor dijo ahí en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y fue la misma palabra, hermano, que utilizó Esteban cuando estaba siendo apedreado. Cuando vio al Hijo del Hombre allá sentado a la diestra, también pronunció esa misma palabra, perdónalo, no tome sus pecados en cuenta o no tome este pecado en cuenta. El amor tiene la capacidad infinita de la paciencia. Esta paciencia tiene que ver más con las personas que con las circunstancias. Usted ama a la persona aunque aborrezca, hermano, la circunstancia en la que usted se pueda encontrar. Y puede aborrecer esa circunstancia y amar a esa persona que han provocado inclusive esa circunstancia, porque el amor de Dios lo condiciona a usted a esto, o debe condicionarlo a esto. He sufrido cuyo término ni las pruebas, ni las adversidades, ni las persecuciones, ni las provocaciones pueden alcanzar. ¿Y cuántos, hermanos, son? Por eso yo siempre he dicho, hermano, y estoy diciendo que la diferencia que hubo entre la iglesia primitiva y nosotros fue la persecución. Allí se mostró quiénes eran y quiénes no eran. Entonces la iglesia actual, hermana, está sedienta de una persecución para saber quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los que se van a enfrentar e inclusive dejar su libertad y su propia vida en el camino por proclamar el nombre de Cristo. El amor de Dios, ese amor de Dios nos ayuda, hermano, a soportar las dificultades y a soportar los problemas que nos pueden sobrevenir por su causa. Dicho sea de paso, déjeme decirle a la iglesia que se aproximan días oscuros, donde el tiempo, hermano,
nos está diciendo y nos está avisando que Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. No juegue con el pecado ni se haga esclavo del pecado. Consagre su vida constantemente al Señor y dígale que no a la carne, dígale que no al mal uso de los dones y talentos dentro de la iglesia. Dígale que no al diablo que incita su carne para pecar. Y eso es lo que Santiago dice: sométase pues a Dios, resista al diablo y él va a huir de usted. Y la carne lo va a dejar o la va a dejar de momento tranquila para que usted pueda crecer en el Señor y pueda utilizar sus talentos, sus dones, sus capacidades para el engrandecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor, hermano, soporta todas las debilidades, soporta las ignorancias, errores, flaquezas de los hijos de Dios y toda malicia e impiedad de los hijos de este mundo. Y todo esto no solo por algún tiempo, hermano, sino por largo tiempo. Pero eso lo hace el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Esto me acuerda, hermano, hace ya mucho tiempo. Había un pastor, que este pastor salió de la iglesia y casualmente yo tenía, hermano, unas grapas que se suelen poner en las empalizadas para agarrar los alambres. Y habían otras grapas que eran un poquito más pequeñas que esta para agarrar la tela metálica cuando se hacía un rejón, ya sea para conejo, sea para gallina o sea para guinea. Yo tenía en mi país le dicen gomas. Y yo me acuerdo, hermano, que yo encaminé a este hermano casi por medio kilómetro dándole grapazo por la espalda como con unos tirachinas. Y este hombre solamente levantaba una mano al cielo y con la otra sostenía su Biblia. Y lo estuve haciendo, hermano, hasta que este hombre se montó en su vehículo. Y esa actitud de este hombre, créame, hermano, que impactó mi corazón, impactó mi vida. Cuando este hombre fue retirado del pastorado o lo trasladaron a otro sitio, día después de él haber sido trasladado, yo hice, hermano, profesión de fe y me convertí a la iglesia, me convertí al Señor. Este hombre solamente levantaba la mano, hermano, y glorificaba el nombre de Dios. Y yo estoy seguro que cuando este hombre llegó a su casa, también dobló sus rodillas por aquel agresor que le estaba haciendo daño, que en este caso era yo. Y puedo dar gracias, hermano, a la experiencia con este hombre, y puedo dar gracias, hermano, por las oraciones de este hombre y por las oraciones de otras personas que doblaron su rodilla constantemente por mí. Y eso, hermano, denota una actitud de amor por el pecador. Denota una actitud de amor por aquel que te está haciendo sufrir. Creo fielmente, hermano, en que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones nos condiciona y nos va moldeando poco a poco para que nosotros podamos superar estas dificultades que se nos van a presentar constantemente en el camino. El apóstol Pablo dice que el amor es benigno, es decir, trata bien a la gente que nos ha tratado mal. Y eso es lo que significa la palabra benignidad, hermano. En la práctica, el amor es benigno y trata bien a aquellos que nos han tratado mal, que nos repudian, que nos hacen daño. Es un tipo de bondad y cortesía que brota del corazón y presenta la contraparte activa de la paciencia. También el amor tiene esa característica, hermano, que es paciente. Eso es el amor, hermano,
ese amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Y con esta lectura voy a terminar, hermano, esta pequeña enseñanza. Es tierno y compasivo en sí mismo, bueno y servicial hacia otro, es suave, gentil y benigno. Y si es llamado a sufrir, inspira lo suficiente, hermano, para que nosotros podamos ver en su vivencia la dulzura que el Señor ha puesto en él como un efecto de aspecto personal. Yo creo que la iglesia, hermano, como el mensaje que se le ha dado a la iglesia allá en el libro de Apocalipsis, tengo algo contra ti, no que has perdido, sino que has dejado de lado el primer amor. Creo que debemos orar al Señor, hermano, para que ese nuevo amor, ese amor, gloria sea el nombre del Señor, sea activado en nosotros. Sin ese motor, tanto los dones, talento y nuestra forma de vida, hermano, y nuestra práctica religiosa no tienen ningún sentido. Todo lo que nosotros podamos hacer, que sea dirigido, que sea influenciado por el amor de Dios. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Les recordamos que pueden localizarnos en YouTube por la Iglesia Cristiana Los de Berea, y puede escuchar allí nuestras enseñanzas, nuestras predicaciones y estudios. Si desea, puede darle like a la campanilla para que te lleguen las notificaciones de cada enseñanza y estudio. Y si quiere dejarnos algún tipo de comentario sobre lo que ha podido escuchar, te lo agradeceremos. Si nos deja algún tipo de pregunta, también intentaremos responderte en la mayor brevedad posible. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hermosa noche.